Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. I ens acompanya ja al programa l'Ernesto Otone. Ell és el subdirector general de la UNESCO, que és qui organitza el Mondiacult, aquest congrés del món de la cultura que des de dilluns reuneix aquí a Barcelona tots els països de Nacions Unides. De fet, tots menys els que no han volgut venir, perquè, per exemple, els Estats Units no hi són. Ernesto Otone, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué debería salir de esta cumbre? ¿Qué conclusiones? A ver, el objetivo de esta cumbre Mondiacult en Barcelona tenía con el propósito de tener un documento final que pudiera esquizar lo que deberían ser los elementos constituyentes de un objetivo de desarrollo sostenible en la futura agenda posterior a 2030, ya que en la actual cultura no existe. Y por lo tanto es, después de muchos meses de consultaciones y de negociaciones, es un consenso en base a las prioridades que se fijaron hace 3 años en México y que hoy día pretenden llevar una agenda desde los ministros de Cultura hacia los otros ministerios para asegurar que el día de mañana, cuando se inicie la discusión en Naciones Unidas de la nueva agenda de desarrollo sostenible, cultura tenga finalmente el espacio que se merece. Esa es la gran prioridad. Dar su espacio al mundo de la cultura y ponerla en el mismo nivel que el resto de políticas, por ejemplo, la educación o la sanidad. Absolutamente, que sea una política de Estado y que sea una política reconocida en el multilateralismo, ya que después de todo lo que hemos estado viviendo, y tú mencionaste algunas de las crisis bélicas o de falta de cohesión social, crisis climática, pandemia, la cultura ha demostrado que al no estar presente en la agenda, pues se invisibiliza absolutamente. Un informe de la UNESCO presentado precisamente en este Mondiacult cuenta que sobre el papel 9 de cada 10 estados tienen planes de apoyo a la cultura, pero que a la práctica muchos de estos planes no terminan de funcionar. Y sí, uno de los grandes temas, primero, tú tienes que saber que el primer Mondiacult se hizo en el año 1982, y el segundo se hizo hace 3 años. O sea, los ministros se demoraron 40 años en volver a juntarse a nivel global. Eso es lo primero. Ya habla por sí lo solo que salió eso. Sí, un poco, ¿no? Y lo que salió del Mondiacult 2022 en México era 4 cosas bastante fuertes en la declaración que se hizo en ese momento. Era, uno, que la cultura es un bien de público mundial. Es decir, es un bien público como lo son los otros. Lo segundo es que se van a juntar cada 4 años, cosa que ya está pasando y que ya se anunció que 4 años más, 2029, habrá la 4ª edición. Tercero, que por primera vez se sacara un informe global de políticas culturales con el desarrollo sostenible. O sea, esperaron 40 años para juntarse y esperaron toda la vida para tener el primer informe global. Entonces estamos avanzando, yo lo veo positivo. Y el cuarto tema principal era cómo esas prioridades que nosotros trabajamos desde las regiones, con el tema de base, con la sociedad civil, hoy en día tenemos foro de jóvenes que también ve su perspectiva hacia el futuro, vamos implementando políticas públicas a nivel nacional, a nivel local, que es muy importante, y también a nivel intergubernamental, que son los grandes acuerdos, más allá de los instrumentos normativos que ya tenemos, el patrimonio mundial, el inmaterial, la diversidad de expresiones culturales, la lucha contra el tráfico ilícito, cómo todas estas políticas se ponen en obra. Y eso es lo que indica este informe global. Mucho se discute, poca acción sobre el terreno. Una de las iniciativas que se ha anunciado en este Mondiacult es la apertura de un museo virtual de arte robado. ¿Qué importancia tiene artísticamente la pérdida de todo este arte robado a lo largo de la historia? ¿Y qué deberían hacer los estados con las obras que tienen sus museos fruto precisamente del expolio durante la colonización? Bueno, es que ahí estáis mezclando 2 cosas. Es importante diferenciarlo. El museo nace como una respuesta a este instrumento que se llama la Convención de 1970, que es la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. ¿Por qué te digo que son 2 temas? Porque este museo lo que hace es trabajar con Interpol en la base de datos de los objetos que han sido robados, ¿sí? No expoliados, robados de instituciones culturales o sitios arqueológicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no estamos entrando en la discusión de la restitución de procesos históricos anteriores.
Sin embargo, lo que nosotros hacemos es que con el Francis Gehry, que el arquitecto, el Pritzker Prize, lo que se diseñó es un museo virtual donde a partir de esta base de datos le ponemos la historia detrás de ese objeto. O sea, nosotros no es el valor financiero de ese objeto que fue robado, que muchas veces sirve para financiar el terrorismo y que genera muchas ganancias a cada uno de los elementos que forman parte de esta red ilegal de venta de obra, sino lo que hacemos es asegurar que las comunidades a las cuales pertenecieron esos objetos puedan volver a su origen. Y ahí sí entramos en la discusión que tú estás mencionando, y una de las grandes salas de este museo virtual es el Museo de Retorno y Restitución. Es decir, la UNESCO trabaja para apoyar la acción bilateral y multilateral de los retornos y restitución, muchas veces, como tú lo mencionaste, en contexto histórico, sea de colonialismo o por otras razones históricas. Y por lo tanto, lo que hacemos es abrir los ojos a las nuevas generaciones ante este problema mayor que simplemente no tiene o no tenía visibilidad para el contexto público global. Es verdad que ya se han empezado a restituir algunas piezas fruto de ese expolio, pero de forma muy testimonial. No sé si la UNESCO se plantea a profundizar en eso, en esta restitución de piezas, y si detectan que los países están colaborando en ese sentido, países, pienso, como Francia o el Reino Unido. Bueno, yo estoy en UNESCO desde el año 2018 y lo que hemos tenido, el otro día sacaba las cifras, en restituciones son cerca de 4 millones de objetos. O sea, te digo que está pasando algo. Y está mencionando algunos de los países que participan activamente: Inglaterra con India, Francia con Benin, con Mali, con otros países. Entonces, sí, he visto un cambio sideral en este tema. Y la forma como lo hace la UNESCO es sentando a todas las contrapartes, es decir, a todos los involucrados, en la misma mesa. Y eso es algo nuevo. Es decir, antes los directores de museo se juntaban entre directores de museo, las autoridades, Ministerio de Relaciones Exteriores se juntaban con... ¿Me entendí? Entonces, acá no, es poner el mercado del arte, hoy día las plataformas digitales, que participan también del uso de sus plataformas para la reventa de esos objetos expoliados, y simplemente lo que estamos buscando son varias cosas. Uno, el código deontológico para la venta de objetos de arte. El otro son las fichas de origen, ¿sí?, de los objetos. Porque nos hemos encontrado también con varios países que reclaman el mismo objeto a un país. ¿Me entendí? Porque no hay que olvidarse que muchas veces no estamos hablando de países de objetos que pertenecen a países, porque esos países no existían hace 300 años, pero sí a regiones y comunidades. Y por lo tanto, lo importante acá es asegurar el origen, asegurar que los objetos reclamados efectivamente fueron extraídos del país de manera ilegal. E ilegal no es solamente que salieron por un puerto fronterizo. No, ilegal puede ser que una persona haya regalado un objeto que no le pertenecía porque simplemente pertenecía al Estado o a la comunidad, y se apropió de ese y lo regaló en nombre de algo superior, como fue mucho lo que pasó en épocas coloniales que tú mencionaste. Entonces, hoy día hay una revisión de esa historia, y la prueba más tangible que nosotros hemos participado en retornos de 17.000 piezas, por ejemplo, de Estados Unidos a Irak, o de 24.000 piezas desde los Países Bajos a la India. Tenemos de comunidades indígenas o autóctonas de Nueva Zelanda, desde Escocia, Irlanda. O sea, había un cambio sideral de los últimos 8 años, y nosotros creemos que con las discusiones, con los encuentros que hemos tenido en la Unión Africana, ahora hace poco en Guatemala, estamos avanzando en estos temas de una manera que las nuevas generaciones ya tienen conciencia que este es un tema de futuro. Y no sé si en estos casos el argumento muchas veces para oponerse a ese traslado es que se puedan dañar las obras. Lo digo porque ahora voy a conectar con un caso muy de aquí, muy de Cataluña, de España, que no sé si conoce la polémica por las obras de Sigena. La justicia ha ordenado al Museo Nacional de Arte de Cataluña que las devuelva a Aragón, pero son muchos los restauradores que opinan que esto puede estropear las obras. ¿Qué habría que hacer en estos casos? Mira, es que yo te diría que hay que tener mucho cuidado porque hay casos y casos. O sea, los casos, es muy difícil tener principios
cuando estamos hablando de objetos de arte. Entonces, efectivamente, en ciertos casos, la integridad física de ese objeto podría ser afectado. Por ejemplo, todo lo que son obras que son construidas sobre soportes físicos, efectivamente es muy difícil trasladarlo. Los Esos murales, son unos murales, exacto. la historia que conocemos de murales, por ejemplo, de Orozco o de los grandes muralistas mexicanos, y que se han estropeado al tratar de trasladarlo. Es una realidad. Después hay otro tema que tiene que ver con, por ejemplo, en África. Las grandes discusiones que tuvimos ahora en Addis Abeba, que están todos los países africanos representados, era un tema que ellos me decían, mira, tú sabes que en ningún idioma africano, de los más de 450 idiomas, tenemos traducción para museo. El museo no existe para nosotros. Los objetos están en su espacio físico, puede ser una plaza, y por lo tanto es nuestra decisión a dónde lo emplazamos. Y ahí la discusión es que los directores de los museos en Europa le dicen, pero no, pues si nosotros conservamos este objeto por 100 años y queremos ponerlo en un museo en África. Y te dice el gallo, pero si yo no quiero ponerlo en un museo, quiero retornarlo al espacio físico, la plaza pública, de donde fue extraído hace más de 400 años. ¿Me sigue? Sí, Entonces, es difícil tener una discusión. Yo creo que hay que escuchar todas las voces y hay que tomar las mejores decisiones posibles para la conservación de esos objetos. Eso es lo único importante. Ustedes han escogido ubicar en Barcelona este Mondiacult no porque sí, sino porque es un sitio cargado de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Bueno, primero fue elegido por la directora general a nombre de los Estados miembros, pero sí, nosotros cuando empezamos hace más de 3 años a conversar con el gobierno español, tenía un significado. Y ustedes saben muy bien, Barcelona significa muchas cosas. La asociación con UNESCO es gigante. El año próximo ustedes serán capital mundial de la arquitectura, cosa que organizamos. Acabamos de hacer el gran encuentro contra el racismo y la xenofobia, y por lo tanto son temas. España ha estado al centro de los valores de lo que representa el multilateralismo y lo que representa una agencia de Naciones Unidas para la educación, la cultura, la ciencia y las comunicaciones. Por lo tanto, no puede haber un mejor escenario, y la verdad es que cuando usted habla con más de 120 ministros que están presentes acá físicamente, están, como todas las personas que pasan por Barcelona, impresionados y muy maravillados de todo lo que ofrece esta comunidad. Seguro que sabe usted que hace un tiempo ya que la rumba catalana está en vías de intentar conseguir esa etiqueta de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. ¿Va a llegar pronto? Sí. Crucemos los dedos. Hace 3 años se inscribió la rumba del Congo, con los 2 Congos, que por primera vez se juntan para inscribir, y hace 7 años se inscribió la rumba cubana. Así que espero ver la otra. ¿Para cuándo? Muy pronto. No sé si nos toca este año, tengo la duda, me entró la duda. Sí, creo que está siendo propuesto para el próximo año o en 2 años más. Así que esperemos ver el éxito de esa sumisión. Porque ¿cuáles son los factores que determinan si se es merecedor o no de esto, de esta etiqueta? Mira, en el patrimonio inmaterial el proceso es el siguiente. Primero, la selección la hace el país en base a los inventarios que tiene del patrimonio vivo, el patrimonio intangible. Una vez que los países proponen, hay unos ciclos de presentaciones, es decir, no todos los años el mismo país puede presentar elementos para su inscripción. Y luego hay un comité, o sea, ante el comité hay un comité evaluador, que son 2 expertos, que analizan si efectivamente ese objeto tiene la integridad para poder integrar esta lista del patrimonio inmaterial. Y luego el comité, que se reúne una vez al año, este año va a ser en New Delhi, en diciembre, toman la decisión de la inscripción o no de esos elementos. España generalmente hace unos proyectos extraordinarios, así que yo nunca lo he visto pasando zozobras, como le decimos en América Latina. Hablando del patrimonio, Italia, China, España son los 3 estados con más elementos reconocidos con esta calificación de patrimonio de la UNESCO. ¿Eso se debe solamente a la historia de los países o hay también otros condicionantes que impiden que otras naciones, por ejemplo, puedan conseguir estas etiquetas? Es decir, ¿es porque hay más aquí o porque se ha optado más? ¿Es por una cuestión también de algún modo política? Yo voy a ser políticamente correcto. Sería imposible decir que hay más acá que en otros países, porque sería injusto. No, tiene que ver con los procesos históricos. El patrimonio mundial, cuando nace el año 72 y las primeras inscripciones, que son en los años 80,
los países que tenían más desarrollado sus políticas en torno a la preservación del patrimonio eran sin duda los 3 países que tú mencionaste. Yo agregaría Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿ya? Y Alemania, que venía después muy cerquita. Entonces tiene que ver con factores históricos, que los primeros años los sitios que se podían proponer tenían que tener toda la base del estudio científico para poder. Y todos los expertos estaban basados en esos países. Por lo tanto, los primeros años hubo una sobreinscripción de elementos provenientes de esos países, lo cual hoy en día, muchos años después, claro, ha significado que hay un desbalance en la lista con respecto a unas regiones sobre otras. Y algunos países tienen una sobrerepresentación, que me parece súper legítimo, y hay otras que lamentablemente por proceso histórico han tenido subrepresentación o simplemente no tienen representación. Por hoy en día la política que se hace es favorecer y empujar la experticia para desarrollar de manera lo más solidario posible esa experticia de presentar proyectos, sobre todo en una de nuestras 2 grandes prioridades, que son la prioridad África en la UNESCO, y que es la región menos representada hoy en día, cosa que hemos tratado de cambiar y que en los últimos años hemos tenido entre 4 y 5 nuevas inscripciones por año del continente africano. Ya para terminar, ¿hay patrimonio cultural en riesgo de desaparecer por las tensiones geopolíticas? Por supuesto, el peligro está latente siempre, pero no solamente por los riesgos de guerras o de guerras de conflicto armado, sino también por la crisis climática. Y hoy en día sí, lamentablemente, tenemos sitios que están inscritos que no sabemos si en 10 o 15 años más, por la subida de las aguas y de los océanos, o por otras situaciones de los hazards del cambio climático, seguirán existiendo. Por lo tanto, son los 2 factores que hoy día más afectan el patrimonio en el mundo. Pues solamente cifra, Global Report. 1 de cada 3 espacios culturales están con peligro. No digo que estén en la lista de peligro, pero que están con peligro por los temas climáticos. Y 2 de cada 3 que están inscritos, naturales, corren el mismo riesgo en los años venideros. Por lo tanto, sí es un problema y tenemos que trabajarlo de manera solidaria entre todos los países. Pues Ernesto Otone, subdirector general de la UNESCO, esperamos ver pronto ese reconocimiento de la rumba catalana como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a usted. Un abrazo. Adeu. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.